Camino el técnico nacional Jaime Lozano, el nuevo interino del equipo mexicano que se hará cargo a partir de esta misma semana del conjunto tricolor, con una gran emoción, pero también con una gran actitud y sobre todo consciente de que pueden cambiar las cosas porque hay material de sobra para trabajar con el equipo mexicano. Escuchemos lo que dijo Jaime Lozano al partir desde esta ciudad de Guadalajara hacia la ciudad especial donde ya lo está esperando el equipo mexicano. Que no puedo hablar, pero muy contento, muy emocionado. Sí. ¿Qué esperas de este interinato que tienes? Sacar las cosas adelante. Y me habías dicho que te preparaste mucho para este momento, ¿no? Lo dijiste el otro día, te preparaste Ya no puedo hablar más, de verdad. Pero lo que hablé, lo hablé y vamos a hablar en la cancha. ¿Qué la noticia, Jimmy? ¿Cómo ves al plantel actual? Bien, son una selección, son buenos jugadores todos. Muchos de ellos ya los conoces, ¿no? Por los Juegos Olímpicos. Muchos. ¿Qué sensación te cae verlos de nuevo? Siempre contentos de verlos en una selección, verlos triunfar y poder ayudarlos. Como técnico mexicano llegas, ¿no? ¿Qué es lo que esperaba pues la afición? Pues un a ver, técnico mexicano. Veremos, estamos muy contentos. ¿Está tu ilusión de seguir al Mundial 2026? Paso a paso. No olvidar que Jaime Lozano trabajará en el equipo nacional con el equipo de colaboradores que siempre ha estado trabajando junto con él. Lozano viajó directamente desde Guadalajara debido a que él radica normalmente en Aguascalientes, por lo que decidió venir hasta esta perla de Occidente y de aquí realizar el viaje hasta Houston. Informó desde Guadalajara con imágenes de Aldo Lara, José María Garrido. Bien, Chema, buscando y consiguiendo la nota, el 11 base del Jimmy hace algunos años en los Juegos Olímpicos de Tokio con Ochoa, Montes, Vázquez, Jorge Sánchez, Angulo, Luis Romo, Esquivel y Charly Rodríguez, Antuna y Diego Lainez, Córdoba, Alexis Vega y Henry Martín. Todos estos seguramente formarán parte de este nuevo proceso que inicia con Jaime Lozano, el tricolor verde. Sí, yo creo que es un super plus, ¿no? El que ya conozca la mayoría del cuadro actual y pues bueno, debido a los éxitos que tuvo en esas Olimpiadas, pues yo creo que va a continuar con su estilo de juego, ¿no? Él hacía unos cambios muy atrevidos y balanceados, ¿no? De eso se trataba también su juego y también el que estuvieran en el lado contrario del rival la mayoría del tiempo con posesión de balón a full y bueno, yo creo que esta motivación, esta sonrisa con la que lo vemos es de hambre, es de ilusión y porque sabe el equipo que trae y que puede hacer mucho. Y te voy a decir algo, él va por el Mundial, él no está pensando nada más en un corto tiempo, él quiere demostrar que él puede ser el director técnico de la selección mayor. Aunque le dijeron, Fabiola, que por lo pronto es el interino. Sí, esa fue la indicación. Por lo pronto es el técnico interino, se va a hacer cargo de la Copa Oro únicamente. O sea, el plan es ese, que solamente esté en la Copa Oro, pero por supuesto que se hace un papel súper destacado y si le llena el ojo a los federativos, tendría que quedarse, ¿no? Jimmy Lozano creo que es un tipo muy inteligente, rescato mucho lo que decía el ruso. Es un hombre que le dijeron, oye, la selección está en picada, la gente no está conectando con nosotros, ¿te haces cargo? Y él dijo sí, o sea, él no lo dudó, a él no le dio miedo estar al frente de esta selección, va a la Copa Oro y lo dijo claro, vamos a hablar en la cancha. Lo que dice Vero también tiene mucha lógica, ¿no? No parte de cero el Jimmy Lozano, ya conoce a muchos de estos jugadores, creo que le va a alcanzar el tiempo y muy bien para demostrar de qué está hecho, porque al final creo que tampoco juega tan diferente como el planteamiento que llegó a hacer por ahí algunas veces el Tata Martino, así es que creo que se van a adecuar muy bien al Jimmy Lozano y creo que es la típica persona que dijo, me voy a preparar para cuando la oportunidad llegue poder tomarla de la mejor manera, solo basta que lo demuestre, pero tiene todo pintado y sobre todo que los jugadores lo han recibido muy bien.